Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Miércoles 11 de febrero, miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, miércoles también de Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero, miércoles también día de todos los ancianos enfermitos, día de los enfermos y las enfermas. En la primera parte de hoy, escuchando a Monseñor Romero, tendremos algo que ni los papas, no se conoce hasta hoy, que alguien, Santo Padre, arzobispo de otro lugar, tenga la moral de dar una solución a la agresión que recibe un pueblo, que recibe un cristiano. Hay derecho de respuesta. Hay derecho de respuesta para un agredido. Oigamos a Monseñor. ¿Dónde están las manos manchadas de tantos crímenes? Son miedosas. No se conoce gente más miedosa que aquellos que son criminales. Es que no está allí el desarrollo de la personalidad humana. Por eso el Señor en la Biblia nos enseña esa fuerza de la no agresividad, del perdón. Pero, hermanos, yo quiero decirles también, en honor a la verdad y a esa potencia que el hombre lleva, que también la agresividad, hay momentos en que es justicia y virtud saberla usar. En nuestra carta pastoral ponemos dos casos. El caso de la defensa ante una injusta agresión. Uno que es agredido injustamente tiene derecho a defenderse. Es la violencia de la justa defensa, pero tiene sus condiciones. Que la defensa no exceda el grado de agresión injusta. Por ejemplo, si basta defenderse con las manos, no es lícito disparar un balazo al agresor. Otra condición, que se acuda a la violencia proporcionada solo después de haber agotado los medios pacíficos posibles. Cuando un agresor no atiende a las razones que el agredido trata de darle y sigue la violencia injusta, entonces el agredido, cuando ha agotado todos los medios pacíficos, tiene derecho a la violencia en legítima defensa. Dicen que la guerra es la última razón. Y otra condición, tercera, que la defensa violenta no traiga como consecuencia un mal mayor que el que se defiende. Por ejemplo, si por defenderme de un injusto agresor voy a hacer una violencia mayor o voy a originar una injusticia mayor, entonces prevalece el bien mayor. Y el otro caso, que es parecido también, pertenece a la doctrina tradicional de la Iglesia. Aquí no hay nada nuevo lo que van a escuchar ahora y no tienen por qué escandalizarse. Únicamente los documentos modernos de la Iglesia lo han puesto al recuerdo de las situaciones actuales de los hombres de hoy. En la carta pastoral lo recuerdo este principio así: el documento
de Medellín sobre la paz, citando un texto de la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI. Hay dos grandes respaldos, pues, el Papa y los obispos de América Latina. Mencionan la legitimidad de una insurrección en el caso muy excepcional de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y damnificase peligrosamente el bien común del país, ya provenga de una persona, ya de estructuras evidentemente injustas. Este es el principio. Pero inmediatamente tengamos en cuenta las condiciones. Advierte también la Iglesia el peligro de engendrar con ello nuevas violencias, nuevas injusticias, nuevas ruinas, lo cual haría también condenable el derecho de insurrección. Me van a decir ustedes, pues dice y no dice. Dice claramente, pero pone las condiciones de la verdadera moral. Y eso es lo difícil. El caso de Nicaragua, por ejemplo, el mal será grande. ¿Cuál será más grande? Allí es el criterio, la conciencia del hombre y del pueblo, la que tiene que juzgar a la luz de estos principios de la moral cristiana. No es fácil que un pastor entregue esas palabras que Monseñor Romero nos ha dejado hoy. Cuando hay una agresión, el cristiano no opta por devolver la agresión, prefiere la tranquilidad, el retiro, la sonrisa, como decíamos ayer. Pero en el caso de que sea excesiva la agresión, como cristianos y cristianas tenemos derecho de respuesta. Cuando Monseñor Romero dice estas palabras en las orejas, en los oídos del gobierno, de la oligarquía, de los escuadrones de la muerte y de los fans del gobierno de facto, son gobiernos que se robaron las elecciones 1972, 1977, y allá en Nicaragua hay semejante agresión. Cuando esta gente escucha a Monseñor Romero decir estas son grandes palabras, fácilmente lo acusaban, ese es comunista. No, es moral cristiana, es Populorum Progressio, son los documentos de Medellín. Monseñor no va a decir nada que no esté en el trípode de la fe. Les explicaba yo cómo el trípode de la fe significa Sagrada Escritura, significa tradición con T grandota y significa magisterio. Y aquí Monseñor no solo está aludiendo a las lecturas, está aludiendo a la tradición y al magisterio. Populorum Progressio, Papa Pablo VI, documentos de Medellín, el episcopado latinoamericano. ¿Hay solución? Sí. No se trata de aguantar por aguantar. No, cuando es excesiva, hay derecho de respuesta. Claro que hay condiciones. Yo me concentro en las 3 condiciones que Monseñor menciona. La primera, que la defensa no exceda el grado de agresión injusta. No me defiendo con más fuerza de la que me han aplicado. No. Hasta tener la misma fuerza. Yo de vez en cuando cuento ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando estábamos en la violencia de la tiranía, porque así le llamamos, tiranía militar fascistoide, fascista, en esta dictadura militar que vivimos por 50, casi 60 años,
saber cómo se comportaba el ejército, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, era la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y la Policía Nacional eran extremadamente sanguinarios, crueles. Y una pareja de guardias podía llegar a un cantón y todo el cantón se alborotaba. Yo, que era un niño, muchas veces nos metíamos debajo de la cama porque decía, por ahí anda la guardia. Y la guardia hacía lo que quería en los cantones, en los campos y también en el pueblo. Pero cambió cuando la guardia supo que por ahí ya andaban algunos guerrilleros. La guardia ya no iba. Era una legítima defensa. En este caso, defensa del pueblo humilde. Esto me pasó y seguramente otro que me escucha tiene ejemplos de esto. No es lo mismo la Guardia Nacional actuando sin resistencia a actuar con resistencia. Cuando ya hay un grupo armado, irregular se llama, clandestino, un grupito tal vez podemos ser 14 como era el caso, 16 como éramos nosotros, a veces bastaba una columna de 5, pero ya se infundía un respeto, la guardia ya no llegaba. El tema de la legítima defensa, la Iglesia lo contempla en esas 3 condiciones: que la defensa no exceda el nivel de agresión. Vamos a darnos a respetar. Yo, en los años que recién terminan, supe y vimos cómo un joven, una joven que robaba una cartera, un bolso cualquiera, un celular, fácilmente alguien, el agredido, sacaba la pistola y le metía 7 balazos por una cartera, por un celular. Esa no es legítima defensa. Monseñor lo explica. Segundo, que se acuda a la violencia proporcionada solo después de haber agotado los medios pacíficos. Monseñor Romero insistía mucho en esto. Hay unos capturados, preséntelos a los tribunales. No lo torturen. No, llévenlo a los tribunales. Si ha cometido un delito, que lo juzgue el juez. Pero no lo torturen, no lo metan en una cárcel clandestina, no lo desaparezcan, no lo maten. Tiene derecho a la atención judicial. Y primero vamos a agotar las fuentes pacíficas. Cuando ya no se pueda, entonces hay que acudir a otro tipo de defensa. Pero primero vamos a los medios pacíficos. Las fuerzas populares, estos grupos armados, estas 5 fuerzas, la proclama fue así: habiendo agotado todos los medios pacíficos, no queda otro camino más que la guerra. Porque el gobierno, la oligarquía, los ecuatorianos no entendieron, y habiendo matado a Monseñor Romero, los grupos guerrilleros decidieron: vamos a la guerra. Y Monseñor dicen que la guerra es la última razón. Cuando la agresión no se detiene, de esta, de aquella y de la otra manera, cuando no se detiene la agresión, no queda otro camino más que la guerra. Como le pasó a Nicaragua, como nos pasó en El Salvador, y le pasa a cualquier país. No hay otro camino, ya agotamos todo, pero hay que agotar todos los caminos pacíficos. Y el tercero, que la defensa violenta no traiga como consecuencia un mal mayor que el que se defiende. Esto resulta muy delicado, porque muchas veces luchamos contra una dictadura y nos volvemos peores dictadores que lo que estaba anterior. Esto es delicado. En el caso nuestro del Salvador,
Aquí no hubo, como en Nicaragua, allá en Nicaragua hubo una victoria, una ofensiva final con victoria. 19 de julio de 1979. El presidente Anastasio Somoza huyó y quedó el sucesor Urcullo y también huyó. Y el Frente Sandinista para la Liberación Nacional entró a Managua triunfante el 19 de julio. Aquí no. Aquí se llegó a unos acuerdos de paz, que muchos menosprecian los acuerdos de paz. Yo no. Yo no, porque yo fui parte un tiempo de esa guerra. Y hay que saber el sabor que tuvo aquel 16 de enero, pero antes el 31 de diciembre. 31 de diciembre de 1991 se anuncia que se ha llegado a un acuerdo. Faltaban, no sé, 10 minutos para las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1991. Hay que ver la emoción de la gente del pueblo cuando dijo, se acaba la guerra. El 16 de enero se firmó y el 1 de febrero de 1992 se puso en acción los acuerdos de paz. Hay que ver lo bonito que fue andar con una bandera del FMLN y pasar frente a la guardia, a la policía, y ya no le podían disparar. Ya había terminado la guerra y entraba en vigencia ese 1 de febrero. Hay que ver también cómo lo que significaba que ese día 1 de febrero ya no había reclutamiento forzoso y etcétera. Pero lo que yo destaco, que la dictadura y la tiranía militar se acabó. Hoy tenemos militares. Eran 63,000, se redujo a 31,000 por los acuerdos de paz y ahora se ha incrementado, pero no es lo mismo los militares de antes con los militares de hoy. Aquello era una tiranía. Los acuerdos de paz, la lucha, la insurgencia de 12 años generó por lo menos un alto a la tiranía militar. Yo veo a mis vecinos, Guatemala, Honduras. Ahí los militares tienen un enorme poder. Aquí no. Aquí es otra cosa. Por eso, cuando alguien no aprende, un país, un gobierno, no aprende de que no se debe agredir al pueblo, porque el pueblo tiene derecho de respuesta, entonces están potenciando que surjan revoluciones, insurrecciones. Y desde la moral de la iglesia hay derecho. Es una virtud y un derecho, dice Monseñor. Tenemos la capacidad de no responder, pero si es exagerado, si es demasiado, hombre, vamos a responder. Y de esto tenemos experiencia en este país, El Salvador. No cualquiera, repito, no cualquier jerarca de la iglesia se atreve a decir estas cosas desde un púlpito. El pueblo puede aguantar, pero al final se puede cansar de aguantar y tiene derecho de responder. Aquí logramos responder y nos dimos a respetar. Si no hubiera sido así, no sé cómo estuviéramos. No me lo quiero ni imaginar. Yo, niño, me metía debajo de la cama. Y a veces la guardia iba a la casa del vecino. Pero yo estaba debajo de la cama. Eso se acabó. Gracias a Dios. Vamos a las lecturas. Delicada la primera lectura, pero esto es lo que estamos haciendo aquí, estudiando la Sagrada Escritura desde la Teología de la Liberación. Primera de Reyes 10, del 1 al 10, dice lo siguiente. En aquellos días, la reina de Saba oyó la fama de Salomón y fue a desafiarle con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes y oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón resolvió todas sus consultas. No hubo una cuestión tan oscura que el rey no pudiera resolver.
Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los camareros con sus uniformes sirviendo, las bebidas, los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey: «Es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que no me habían dicho ni la mitad. En sabiduría y riquezas superas todo lo que yo había oído. Dichosa tu gente, dichosos los cortesanos que están siempre en tu presencia aprendiendo de tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que por el amor eterno que tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia». La reina regaló al rey 4,000 kilos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegaron tantos perfumes como los que la reina de Saba regaló al rey Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No sé si usted es de las personas que alaba al rey Salomón, admira al rey Salomón. Yo no, pero usted tiene derecho a admirarlo. Cuando los textos se analizan, se estudian desde la teología de la liberación, usted tiene que escudriñar hasta la última palabra del texto. Quiero que vayamos por partes, porque este libro de Reyes, primer libro de Reyes, estamos en el capítulo 10, del 1 al 10, puede a usted llenarle de orgullo. A mí no. Pero tengo que dar razón, ¿por qué no? La reina de Saba, reina del sur, viene a visitar a su colega, a su homólogo, rey Salomón. La reina del sur tiene un tipo de gobierno, es una pagana, lejana. Salomón tiene otro tipo de gobierno. El gobierno de Salomón es la herencia que le dejó su papá, el rey David. Cuando David estaba por morir, David le dijo a Salomón: «Sé un hombre, pórtate bien, cumple los mandamientos de la ley de Moisés». Y le dio todas las recomendaciones y David se murió. Salomón, nadie lo puede negar, es una persona sabia, así se dice, el sabio Salomón. Pero la sabiduría de Salomón se convierte poco a poco en una sabiduría civil, no sabiduría religiosa. Cuando pueda, busque en su Biblia, si es católica, busque la parte baja, ahí hay unos comentarios, letra chiquita abajo del texto, y estudie qué es lo que pasaba con Salomón cuando llega la reina de Saba. ¿Qué es lo que está pasando con Salomón? Es un sabio, por supuesto, pero no sabio religioso. Es un sabio, pero un sabio civil. Y esto es una gran diferencia. La reina de Saba le plantea situaciones a Salomón y Salomón le da respuesta a todas las cuestiones. Es fácil que un gobernante de un lugar vaya y hable con otro gobernante de otro lugar. Mira, ¿y vos cómo hiciste? ¿Tú cómo hiciste? Ah, yo. Entonces, cuando están hablando de tú a tú como gobernantes, ¿qué es lo que quiere un gobernante? Saber cómo gobernar.
Salomón es sabio, pero no sabio religioso, es un sabio civil. Y como sabiduría civil, Salomón sabe lo que hizo Saúl. Saúl era un rey, pero Saúl no fue fiel a Dios. El primer hijo de Saúl, rey Saúl, primer rey de Israel, se llamaba Ben-Baal. O sea, Saúl tenía obediencia a Yahvé, Jehová, el Dios de Israel, y también al Dios Baal, al Dios de los cananeos. ¿Cómo es eso? Dos dioses. Y Dios sanciona a Saúl. Ahora eligió al rey David, muchacho, pastor. Y David no se vincula para nada con ningún otro dios. A Salomón, David le dijo: sé un hombre, pórtate bien, cumple los mandamientos. Y Salomón, con su sabiduría civil, se fue olvidando de la sabiduría religiosa. Y Salomón, para obtener riqueza, porque Dios le prometió que le iba a dar riqueza, y él dijo: Dios me dijo que me da riqueza. Para obtener riqueza, hizo algo abominable a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Aquí está el ejemplo de la reina de Saba. Salomón, sabio civil, no sabio religioso, se olvidó de los mandamientos de Moisés y permitió que en Israel, en su reino, hubiera libertad de culto. Señor rey Salomón, ¿puedo tener un altar aquí para la diosa Astarte? Sí, ahí póngalo. ¿Puedo poner un altar a la diosa Artemisa? Sí, ahí póngalo. Viene la reina de Saba y le trae tanta riqueza. Y dice: oh, yo quiero dejar un altar. Por ahí póngalo. Y en tiempos de Salomón, el reino de Israel se llenó de altares paganos. Allá está el templo del Señor, sí. Ahí en el último, allá, tabernáculo, al fondo, santo de los santos, allá. Pero pongan todos los altares que quieran. Sabio civil, pero no sabio religioso. Esto fue Salomón. Por eso la reina de Saba admira a Salomón, cómo tiene su casa, su palacio, cómo tiene a los cortesanos, cómo tiene a sus servidores, cómo... Pues sí, es un rey. Tiene mucha riqueza. ¿Y cómo está el pueblo? El pueblo está prostituido con tantos altares. No fue fiel. No te harás imagen, adorarás al Señor tu Dios. No, se le olvidó eso. Olvidó la sabiduría religiosa y se quedó con la sabiduría civil. Error de muchos gobernantes. Pierden la sabiduría religiosa y se van por la sabiduría civil. Claro, así se gobierna. Y todos quieren aprender de así se gobierna. Pero no dicen así se cree. Eso no les importa a los gobernantes. Porque saben que el que tiene sabiduría religiosa pone en el centro a la persona. La persona como persona, no como persona como cosa, como mercancía o como animales. No. Pero muchos gobernantes no se preocupan de que la persona esté muy bien. Una encuesta reciente acaba de decir que en El Salvador el 60% de la población, de las familias, tienen casa propia. 60%. Nos falta un 40%. Vamos a ver cómo termina estos gobiernos. ¿Cuántas familias tienen casa propia? El 60%. Venezuela construyó hasta el tiempo de Maduro 3 millones de casas.
para la gente que no tenía acceso a las casas. De 30 millones de venezolanos, divídalo usted entre 4 por familia, estamos hablando de 7.5 millones de casas, y hay 3 millones de las que el gobierno ha hecho, más las otras. Puede ser que Venezuela, su déficit habitacional sea bien poquito. Estoy haciendo los números en mi cabeza nada más. 60% tiene casa propia, faltan 40%. Si la persona es el centro, entonces, sabiduría religiosa, tenemos que trabajar para que las personas tengan casa digna, casa propia. Es un derecho humano. Pero si solo tenemos sabiduría civil, vamos a saber cómo se comporta la policía, cómo se comporta el ejército, cómo se comporta la economía, y etcétera, y etcétera. Y se olvidan de la sabiduría religiosa. La reina de Saba se fue y le dejó tremendos regalos a Salomón, pero no fueron gratis. Los regalos son porque le permite poner un altar. Sí, por ahí póngalo. También póngalo por ahí. Allá, por favor. Llenó de altares Israel el rey Salomón. Marcos 7, 14 al 23 dice lo siguiente. Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al estómago, y después se elimina en lugares retirados. Así, Jesús declaraba que eran puros todos los animales. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Sabiduría civil versus sabiduría religiosa. Jesús habla de ser rey. Cuando lo crucificaron, le pusieron el letrero en la parte alta de la cruz: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y este rey no vino a gobernar con sabiduría civil, sino que gobernó con sabiduría religiosa, lo que le faltó a Salomón. El ser rey en el cristianismo no es para tener joyas, grandes banquetes. No, eso fue Salomón, sabiduría civil. Nosotros puede ser una tortilla con sal, una tortilla con frijoles, pero en paz, compartida como pueblo. No grandes banquetes, no. Grandes trajes, no. A lo mejor ropa sencilla. Chores pueden ser, sandalias pueden ser, pero comer con dignidad. Por eso, aquellos 3 niveles de la bendición que yo les he compartido, tenemos que estrenar el número 3. El primero, Dios me bendice a mí. El otro hay que ver cómo sale. Segundo nivel, Dios me bendice a mí y yo comparto algo, una limosna con los demás. El tercer nivel, Dios me bendice para que yo bendiga. Lo que llega a mis manos no es mío, es de todos. Esto es el reino de Dios.
no lo hemos estrenado. Hay que estrenarlo. Lo que yo tengo me lo ha dado Dios, pero no es para mí, es para todos. Entonces, ¿qué es lo que hace pecador al hombre? Lo que sale del corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentar el corazón, no con sabiduría civil, sino con sabiduría religiosa, sabiduría moral, sabiduría ética. Cuando los niños van creciendo, los niños aprenden lo que ven. Si ven que papá y mamá pelean, el niño aprende a pelear. Salvador Gómez, que yo lo veo frecuente, dice, ¿cómo es posible que para demostrarse cariño se esconden, cierran la puerta y los niños allá afuera se abrazan, se besan, tienen sexo, etc. en privado? Pero frente a los niños, sí, vos sos una burra, sí, vos sos... Entonces el niño mira a los dos y dice, mi mamá es una burra, mi papá es un caballo. Entonces el niño aprende lo que ve. Le pone usted para distraerlo, ahí está el televisor, y usted se va. Y el niño mira lo que quiera y aprende lo que ve. Sabiduría civil versus sabiduría religiosa. A los niños y a los adultos hay que enseñarles sabiduría religiosa para que después de su corazón saquen sabiduría religiosa. No sabiduría civil, no, sabiduría religiosa. Jamás sacarán odio, grito, robo. No, porque si usted alimenta el corazón con sabiduría espiritual, entonces de aquí del corazón va a salir espíritu. El que tenga oídos, que oiga, dice Jesús. No es lo que entra lo que hace pecador a la gente, no. No es la comida. Es que la comida no tiene que ser, ¿por qué no como cerdo? ¿Por qué no? Usted coma, pero tenga en su corazón sabiduría espiritual, sabiduría religiosa. Y ahí se cumple aquello de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero si su corazón está vacío, lo que usted habla es vaciedad, nimiedades, basura. Pero si usted tiene un corazón espiritual, usted va a bendecir, usted va a alabar a Dios, usted va a decirle hermano de todo corazón a la otra persona, usted va a amar, etc. Método de Jesús, así se gobierna, no como Salomón. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Aquel gobierna de una manera. No, el corazón del cristiano está alimentado con amor, con valores, con ética, y por eso de su corazón salen valores, no salen antivalores. No estamos para vivir con antivalores, estamos para vivir con valores. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.